elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta nueva lección, un nuevo aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Pues, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por la vida que me da, por la oportunidad que me da de compartir con ustedes la palabra de Dios. Le doy gracias, pues, a nuestro Padre Celestial, Padre de misericordias. También menciono a nuestros amados pastores, a quienes les bendigo, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez les envío un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, amados pastores. Pues, amados hermanos, tenemos una lección muy importante, como todas las que hemos visto, y en esta ocasión
lo que ya antes mis hermanos han compartido, es el tema cuando mi fe decae. Cuando mi fe decae. Ese es el tema general, pero un subtema que es cuando mi fe decae, todavía existe un arma, el ayuno. Sí, hermanos, vamos a hablar acerca del ayuno. Pero antes de continuar, ¿por qué no me ayudan a acercarnos al trono de la gracia, donde está el eterno Dios, el Dios bendito? Y nos vamos a acercar en el nombre precioso de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Me acompañan? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la vida que me das. Gracias, Padre, porque has abierto mis ojos, abres mis ojos y veo las grandezas de tu ley. Haz lo propio con mis hermanos, Señor, y todos juntos entendamos, comprendamos las grandezas de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes, halle yo misericordia delante de ti y me ayudes a expresar tu voluntad. Oh Espíritu Santo, engrandécete en mi vida. Muchas gracias te doy, oh Dios maravilloso, glorioso, por esta oportunidad que tú me das. Tu nombre sea glorificado. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, para hablar sobre este tema, sobre el ayuno, voy a basarme en un libro que está en las Sagradas Escrituras, muy poco leído, muy poco comentado. Sin embargo, encierra grandes verdades, eternas verdades. Es un libro que tiene algo especial, que no menciona el nombre de Dios. Sí, hermanos, no menciona el nombre de Dios, pero sin embargo, su poder, su amor, su misericordia se hace manifiesto en todo momento. El amor de Dios se ve de principio a fin. La grandeza del Señor se manifiesta en todo momento. La misericordia se extiende a lo largo y ancho de esta historia maravillosa. Sí, les estoy hablando del libro de Esther. No se menciona el nombre de Dios. Y dato curioso, algo más todavía, en este libro está el texto, el versículo más extenso de toda la Biblia. Entonces, pues, procedamos a leer el texto que nos va a ocupar esta noche y vamos a meditar, vamos a deleitarnos. Vamos a tener esa delicia de leer las Escrituras y bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, hermanos, vamos a leer en el libro de Esther, capítulo 4, versos del 15 al 17, que a la letra dice de esta manera. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hermanos, en el libro de Esther está una historia que nos lleva a la reflexión, a la meditación, a examinar la palabra de Dios, de cómo el pueblo de Dios se encuentra cautivo en un país extraño. Y en ese país extraño donde están los judíos habitando en aquel país, se emite un decreto.
se emite un decreto de tal manera que en ese decreto se pide para cierto tiempo, para cierta fecha, el exterminio de los judíos, de todos los judíos cautivos, tenían que exterminarlos y confiscar todos sus bienes. Y es un decreto firmado por el rey, con el anillo del rey, sellado con el anillo del rey, y por lo tanto ese decreto sería irrevocable. Hermanos, ¿y cómo era esta situación en aquel lugar con los judíos? Es impresionante ver esta historia como que si estuviéramos presentes en aquel lugar y examináramos un poco sobre aquella situación. ¿Se imaginan ustedes el decreto de un rey para el exterminio de algunas personas o de algunos habitantes? Se habla que en aquel tiempo había un aproximado de 3,000 a 10,000 judíos. Su muerte era inminente, su exterminio era muy pronto, la confiscación de sus bienes de una manera pronta. Vamos a pensar por un momento qué estaba pasando, cuál era el ambiente, cómo se vivía en ese momento cuando se emite aquella orden. ¿Qué estaba pasando con aquellos judíos que ya se están enterando de su exterminio? La misma Biblia nos lo explica. Y bueno, vamos a leer en Esther capítulo 4 del 1 al 2 y nos dice de esta manera: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, un decreto irrevocable acerca de la muerte de los judíos? La misma escritura nos dice que era llanto, era dolor. ¿Se imaginan ustedes que no podían salir de sus casas, que no podían realizar sus actividades porque se había decretado la muerte sobre ellos? Los niños no podían ir a la escuela, los jóvenes, por lo tanto, no podían salir al parque, no podían distraerse, no podían realizar sus actividades. Dormían en angustia, se despertaban en desesperación. ¿Qué lugar, qué estaba sucediendo en aquel país? ¿Qué decreto tan más difícil, tan más duro se había decretado contra ellos? Lo que hace Mardoqueo es hacérselo saber a Esther. Por cierto, Esther era prima de Mardoqueo. Mardoqueo la adoptó y por lo tanto era su hija adoptiva. Esther había llegado a ser reina, pero ella tenía que hacer algo por su pueblo, tenía que interceder por su pueblo, pero para ver entrar al rey no era cosa sencilla, no era cosa fácil. Asunto difícil era entrar a ver al rey. ¿Qué tenía que hacer la reina? Tenía que acercarse hasta el trono, pero era con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Pero ella tenía que hacer algo por su pueblo, porque no era posible que ella, estando de reina, su pueblo pereciese.
Algo tenía que hacer. Mardoqueo le informa de lo que estaba sucediendo, el decreto que se había emitido, la orden que estaba por realizarse. Lo que hace Esther le hace saber a Mardoqueo: voy a ayunar por 3 días con sus noches. No tan solamente yo, las personas que me asisten, las doncellas, van a hacer lo propio. Voy a ayunar, y después de estos 3 días entraré a ver al rey. Entraré a ver al rey. No me ha llamado el rey, pero si no me recibe el rey y si tengo que morir, voy a morir. Pero primero voy a ayunar 3 días sin probar alimento y sin beber agua. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ayunar juntamente con mis doncellas. Mardoqueo va a hacer lo mismo y va a juntar a todos los judíos que viven en la capital, que es Susa. Ahí ellos también van a ayunar. Van a ayunar sin probar ni alimento ni agua. Y después de eso voy a ver al rey. Entraré a ver al rey. La Escritura nos dice que oraron, ayunaron, y después de estos 3 días de ayuno, sin duda alguna, la oración se incluye. Entra a ver al rey. Entra a ver al rey, y lo que hace el rey es levantar el cetro. Porque si no hubiese levantado el cetro, la reina Esther moriría. Pero Esther fue recibida por el rey. Esto nos habla mucho en cuanto al ayuno. Ellos estaban expectantes por todo lo que iba a suceder. Estaban atentos a los acontecimientos, porque su muerte era inminente. Algo se tenía que hacer, pero de una manera inmediata, de una manera pronta. Algo se tenía que realizar. Pedir la revocación de aquel decreto. Amados hermanos, nos dice la palabra de Dios que la reina Esther entró ante el trono después de haber orado, ayunado, y después de que Mardoqueo y todos los judíos que estaban en la capital ayunaron, ella entró a ver al rey para pedir misericordia, para que aquel decreto fuese revocado. La misma Escritura nos enseña que ese decreto se revocó. Y esto nos lo dice ahí mismo en Esther 8:14, nos dice: los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Los jinetes salieron, los emisarios, los correos salieron para informar en aquel país a todos los judíos que el decreto se había revocado, que los judíos se podían defender de cualquier ataque. Nadie podía matarlos, nadie podía atacarlos, nadie podía ofenderlos, nadie podía levantarse contra ellos, porque el decreto se había revocado. Entonces, vemos aquí acerca del ayuno, la oración. Hermanos, ¿qué tan importante es el ayuno? Me pregunto y les pregunto, y ustedes igual pueden comentar, amados hermanos, acerca la importancia del ayuno. El ayuno, lo sabemos que no va solo, se acompaña de la oración, se acompaña de la meditación de las Escrituras, de la palabra de Dios, del poder del Evangelio. Hermanos,
¿Qué tan importante es el ayuno? El salmista dijo, afligí con ayuno mi alma. El ayuno no es para, de alguna manera, nosotros mover a Dios, manipular a Dios. No, de ninguna manera es así, porque Dios, en sus atributos, Él es soberano y hace conforme a su voluntad. Él hace lo que Él quiere. Entonces, ¿para qué es el ayuno? El ayuno es para doblegar nuestra carne, es para afligir nuestra alma, como dice la Escritura, y así poder nosotros clamar a Dios. Es afligirnos a nosotros mismos, es abatir la carne y poder entrar en la presencia de Dios y suplicarle a Dios que Dios tenga misericordia por alguna situación que nosotros estemos pasando. Cuando nosotros oramos, ayunamos y meditamos en la palabra del Señor, lo que hacemos es afligir nuestra carne, humillarnos delante del Señor y clamar a Dios. Y decimos, Dios, ten misericordia. Dios, hallemos gracia delante de ti. Te suplicamos, nos humillamos delante de ti para que tú nos escuches, para que nosotros hallemos gracia delante de ti. Para eso es el ayuno. El ayuno, algo que no es manipular al Señor, ni tampoco el ayuno es para exhibirse. Tampoco, eso no es agradable a Dios, eso no es bueno, no es bueno. El ayuno es para que nosotros nos hagamos más sensibles a la palabra de Dios, que nos hallemos más en humildad, ¿sí? Y podamos suplicarle a Dios misericordia, compasión, benevolencia para con nosotros. La reina Esther oró, ayunó a Dios y Dios en su misericordia abrió las puertas del palacio y poder ella hablar con el rey para que el decreto fuese revocado. Y así sucedió por la grandeza de Dios, por su misericordia, y Dios los libró de la muerte. Aunque en el libro de Esther, como en un principio les dije, no se menciona de ninguna manera al Señor, de principio a fin. Pero como también les dije que ahí se ve el favor, la gracia, el poder, la misericordia del Señor de principio a fin. ¿Qué tan importante es el ayuno, amados hermanos? ¿Qué tan frecuentemente lo hacemos nosotros? La Escritura nos enseña que el mismo Señor Jesús ayunó por 40 días. Esto yo lo entiendo, lo comprendo, de que al comenzar su ministerio, que su ministerio, podemos decir de alguna manera, lo fundamentó en el ayuno, en la oración, en la palabra del Señor, porque así dice las Escrituras cuando fue tentado por el enemigo, escrito está. Tan importante es el ayuno que el mismo Señor, el mismo Salvador, el mismo Hijo de Dios ocupó esta arma, el ayuno. Vemos también en el Antiguo Testamento la importancia del ayuno cuando Moisés, el siervo de Dios, nos dice las Sagradas Escrituras, cuando subió en aquel monte para que Dios le diese su palabra, para que Dios le diese sus mandamientos, nos dice que ayunó 40 días con sus noches. ¡Qué grandeza, qué maravilla el hecho de que un hombre ayunó! Él estuvo ayunando para que nosotros hoy en día recibiésemos las grandezas de la palabra de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Él estuvo ahí en el monte recibiendo la palabra del Dios eterno, sus mandamientos. Hubo un hombre que ayunó para que nosotros ahora leamos la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es el ayuno? Lo hago a manera de pregunta. Que el mismísimo profeta de Dios, Daniel, estando en Babilonia, ahí a las orillas del río,
nos dice que por 21 días ayunó Daniel, el profeta Daniel, y nos dice las Sagradas Escrituras que fue visitado por ángeles. Nos dice las Sagradas Escrituras que Dios le dio revelación de su palabra. Dios le dio revelación de su palabra por el hecho de haber humillado su alma y clamado al Dios Altísimo, suplicándole misericordia y perdón para su pueblo. ¿Qué tan importante es el ayuno, amados hermanos? Que a Daniel tuvo revelación de la palabra de nuestro Dios. Tan importante, amados, amados hermanos, es el ayuno, que nos dice las Sagradas Escrituras que una mujer en el Nuevo Testamento servía a Dios con ayunos. Tan importante, amados hermanos, es el ayuno, que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 13 nos dice de esta manera, 13, 2 y 3, nos dice de esta manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hubo unos hombres que oraron, ayunaron y fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, dándoles órdenes para que ellos fuesen y predicasen el Evangelio. En esta iglesia, donde se oró, donde se ayunó, donde el Espíritu Santo habló, empezó la obra misionera que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Así que, ¿tiene relevancia el ayuno? Sí lo tiene. ¿Tiene importancia? Igual lo tiene. Así, amados hermanos, es importante que nosotros ayunemos al Señor. Pero no tan solamente esto, amados hermanos, aun cuando nosotros, si hemos ofendido al Señor, si hemos faltado a su palabra, también podemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque así lo dice el Señor en su palabra. Cuando Dios le dice a su pueblo: arrepiéntanse, pero háganlo de todo corazón, una conversión total, así como lo dicen en Joel 2:12, lo dice de esta manera: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Para muchas formas y maneras sirve el ayuno, tanto para suplicar, tanto para que Dios hable a nuestras vidas, tanto para arrepentirnos, tanto para comenzar una obra. El Señor nos dice que ayunemos. Amados hermanos, el tema es este: cuando mi fe decae, todavía existe un arma, el ayuno. Ayunemos pues, amados hermanos. Oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y tengamos un tiempo de oración, de ayuno y de la meditación de su palabra. Porque no podemos vivir sin el alimento espiritual, sin el leer las Sagradas Escrituras. Este es el pan que nosotros debemos de tomar diario. Pero nunca nos olvidemos el ayuno, un arma que Dios ha provisto y que Dios le agrada cuando lo hacemos de corazón. Oremos al Señor juntos. Acompáñenme, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Gracias te doy por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Te ruego, Padre, que tengamos un momento de oración, pero también de ayuno.
también un momento de lectura de tu palabra. Gracias Padre, porque tú vas a obrar en nosotros, vas a cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que nos volvamos a ti y volvamos a las sendas antiguas, que ayunemos así como lo hicieron los hermanos del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como nosotros leemos en la palabra de Dios. Muchas gracias Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, a tu nombre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, fue un gusto poder compartir con ustedes la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y 12 del mediodía. Que Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo y ayunemos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Jonah. Que el Señor le bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.